Aquí comienza La constancia que me parió, con Antonio Serrano. Nuestro invitado de hoy es un buen amigo, un periodista de raza, un profesional que vive con intensidad cada evento que tiene que cubrir. Este cántabro ha demostrado que su amor por la práctica deportiva no conoce límites. Fútbol, ciclismo, maratones, Ironmans. Como él mismo se define, un auténtico trastornado del deporte y un ejemplo increíble de constancia, sacrificio y pasión por vivir de verdad. Cada momento para él es único. Marcos Menocal, periodista deportivo del Diario Montañés, Grupo Vocento. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Muchas gracias por participar en este podcast, Marcos. Ya sabes que se llama el podcast de las buenas personas y ya sabes que tú lo eres, ¿no? Bueno, o intento serlo. O me educaron desde pequeñito para intentar serlo y en eso estamos, en un proceso de aprendizaje para intentar ser buena persona. Bueno, hay veces que se me da bien y hay veces que me gustaría que se me diera un poco mejor, la verdad. Bueno, tengo que decir que Marcos y yo nos conocemos, hemos trabajado juntos unos cuantos años en Localia Televisión Cantabria, que la verdad que fue un placer, que nos hemos reído muchísimo. ¿Qué recuerdos tienes de esa época, Marcos? Bueno, pues de los mejores, la verdad. Uno ya tiene cierto recorrido, pero ese es casi el principio de toda esta larga historia y sí que tengo unos recuerdos preciosos porque mira, probablemente me esté escuchando algún jefe y igual hasta me tira de la oreja, pero en aquella época nos lo pasábamos muy bien trabajando. No es que ahora no nos lo pasemos tan bien, pero en aquella época disfrutábamos de lo que hacíamos. Éramos jóvenes, lo que hacíamos era novedoso, siempre era algo nuevo, algo distinto, algo que aprendías, y aunque trabajábamos una barbaridad, que eso lo sabes tú mejor que nadie, nos lo pasábamos muy bien y veíamos salir el sol, veíamos salir la luna, trabajando con un micrófono en la mano, con una cámara, pero siempre aprendíamos algo. Tengo unos recuerdos muy, muy buenos y de hecho tengo muy buenos amigos de aquella época, que tal y como están las cosas ahora mismo, conservar amigos de hace veintitantos años, sin lugar a dudas, es un auténtico éxito y un premio. Bueno, para mí la verdad que fue una gozada trabajar contigo, porque además, claro, el punto de vista del periodista, el punto de vista del cámara, teníamos ahí nuestras historias y nos hemos reído muchísimo. Marcos, vamos a empezar con una frase tuya que me ha encantado, que es: soy un enamorado, un trastornado y un condenado del deporte. Un frustrado también puedes añadir si quieres, ¿eh? Un frustrado. Además, soy un frustrado prácticamente todos los días, porque sí, soy un enamorado del deporte, soy un condenado porque no sé vivir sin deporte, soy un trastornado porque hay veces que yo mismo me siento en un bordillo y pienso, Marcos, pero ¿cómo se te ha ocurrido hacer esto? ¿O cómo se te ha ocurrido hacer lo próximo que vas a hacer? Pero yo creo que sin eso, primero sería insoportable. No habría absolutamente nadie que me aguantara, ni en casa, ni en el trabajo, ni los amigos. Y segundo, yo creo que estamos en esta vida de paso. Y si no hacemos cosas mientras pasamos, pues eso, se nos pasará la vida y me sentaré otra vez en ese bordillo y diré, Marcos, ¿qué has hecho? Nada. Pues ¿para qué? Soy un trastornado, a mucha honra. Soy un frustrado porque, como decía mi abuela, en paz descanse, y una de las personas más importantes de mi vida, Marcos, céntrate que lo haces todo a medias. He hecho de todo, me gustaría hacer más todavía y soy un frustrado porque siempre lo he hecho a medias. Siempre es, ¿haces esto? Vale, a tope, pero luego aquello, y luego lo otro, y luego lo otro, y luego lo otro. Céntrate, Marcos, céntrate. Pero no soy capaz de centrarme, Antonio. Es algo que no... Bueno, no sé, quizás sea la fortaleza de un trastornado, el no saber centrarse, ¿no te parece? Muchas veces nos dicen que las mujeres son las únicas que pueden hacer más de una cosa a la vez. Yo tengo que decir que de los periodistas deportivos se pueden decir muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas. Y yo he visto a Marcos y a otros periodistas deportivos que están retransmitiendo un partido mientras con el ordenador están escribiendo una crónica para el periódico, están pensando que luego tiene una conexión con no sé quién. O sea, Marcos, yo a ti te he visto hacer 10 cosas a la vez. Y sigo porque
entre otras cosas, no es que yo sea una persona extraordinaria, me imagino que todos los compañeros de profesión que tienen algo de recorrido en esta historia saben de qué hablo, ¿no? Pero sí, efectivamente, al final el periodista deportivo es una rara avis, es decir, es una especie distinta. En las redacciones de los periódicos nos sentamos aparte, los calendarios de la sección de deportes se hacen aparte, cuando se negocia algo se negocia de una manera y los de deportes negocian otra porque trabajan los fines de semana, en fin, trabajamos de una manera distinta, pero yo creo también que es una auténtica fábrica de periodistas. La sección de deportes fabrica, moldea al periodista, porque le curte, le hace dar un pasito más. A veces de una forma brillante, a veces te equivocas 4 o 5 veces y a la sexta te sale bien, pero al final lo que dices tú, es decir, terminas haciendo una retransmisión con el micrófono en la mano, terminas escribiendo la crónica de lo que acabas de hacer, probablemente donde vayas tú igual no hay de un fotógrafo y te dicen ya que has ido a sacar una foto, probablemente te toque también hacer un vídeo, ahora con esto de las tecnologías tienes que saber hacer de todo. Y quizá no digo yo que haya otros periodistas que no estén preparados, seguramente habrá compañeros que estén incluso muchísimo más preparados que los de deportes, pero los de deportes va con ellos, es decir, al final haces de casi todo. Y como en todo, al final te equivocas y a la segunda te sale bien y a la tercera un poquito mejor. Pero sí, hemos hecho casi de todo y hemos hecho sonar la radio y hacer que suene la televisión en sitios insospechables, desde luego, sin duda. Marcos, es inevitable preguntarte porque hace muy poquito ha ascendido el Racing. Claro, yo cuando he vivido las retransmisiones del Racing las he vivido en primera división, pero claro, Marcos, es que estos años en segunda vez que ha tenido que ser duro, ¿eh? Mira, yo creo que la mejor manera de que se entere aquellos que nos están viendo de qué significa es con un ejemplo. Mira, afortunadamente juntos vivimos la época dorada del Racing, retransmisiones en primera división, ganándole al Barça, ganándole al Madrid, el Racing, el pequeñito equipo racinguista ese que no ha empatado con nadie, pero que lleva 44 años en primera y que es uno de los históricos de este país. Bueno, pues le ganábamos al Madrid, le ganábamos al Barça y tú y yo hemos hecho retransmisiones absolutamente, bueno, pues inolvidables, ¿no? En el Sardinero con esos equipos. Pues bueno, esto tiene un ciclo. Se acabó los días de vino y rosas. De repente, en año y medio, yo personalmente me vi decantar un gol de Gonzalo Colsa en el Parque de los Príncipes al Paris Saint-Germain, en un año y medio, con todos mis respetos, ojo, verme en el campo del Marino de Lubanco cayéndome goteras encima del ordenador y diciendo, madre mía, hemos empatado de casualidad. En cuestión de un año y medio, pasar de primera división en el Parque de los Príncipes en la UEFA a estar jugando en segunda división B y empatar de casualidad con el Marino del Banco. Insisto, con todos mis respetos. Eso sí ha pasado. Y sí, efectivamente, acabamos de cantar un ascenso que le devuelve al Racing al fútbol profesional. Por lo menos, el Racing es un equipo ascensor. Primera, segunda, pero lo de segunda división B, con un equipo ya centenario, pues nos ha dolido, nos dolía. Y afortunadamente, bueno, pues recuperamos un poco nuestra senda y estamos todos mucho más contentos, la verdad. Sí, yo me alegro como santanderino que soy, como cántabro y también por vosotros, porque no es lo mismo trabajar en un sitio que en otro, que eso ya lo hemos vivido. Marcos, ¿tú eras el típico niño que escuchaba la radio deportiva a las 12 de la noche, que leía los periódicos deportivos? Sí. Yo era también ese trastornado. Jugaba al fútbol, luego se me ocurrió también montar en bicicleta y todas estas cosas, pero sí, llegaba a las 12 de la noche y yo tengo un recuerdo que no olvidaré jamás y es en la cama con mi abuelo, con aquellas radios que tenían, bueno, evidentemente había que estirar la antena para que sonara, el auricular, doble auricular, uno se le ponía a mi abuelo y otro me le ponía yo. En aquella época con Super García, luego también con De la Morena, en fin, y yo era un trastornado, les escuchaba a todos. Y sí, era de los que a las 12 de la noche escuchaba el fútbol, de los que me leía los periódicos de pequeñín, de los que retransmitía los partidos de futbolín en el colegio, en el instituto y luego en la universidad, de los que me montaban mis películas con retransmisiones ficticias, porque siempre quise ser periodista desde pequeño, porque tenía vocación, porque tenía pasión y porque efectivamente a mí la radio, mi abuelo me la envenenó dentro del cuerpo y desde entonces prácticamente no la he quitado. He hecho afortunadamente de todo, radio, televisión, periódico, pero la radio
es el medio más natural. Y sí, escuchaba la radio con mi abuelo hasta que me dormía. Marcos, tú jugaste en el Racing, en las secciones infantiles. Tengo que decir que yo también, ¿eh? Que yo entré Sí, en una sí. prueba de 2000 niños y entramos dos. Y recuerdo más el último día que ganamos un torneo y dije, ¿dónde lo vamos a celebrar? Y me dijeron, ya te llamaremos. Y, estoy esperando para ir a celebrarlo. Qué crueldad con los niños, ¿eh? Santi, donde quiera, se portó un poco así. Eh, Marcos, tú en aquella época coincidiste con Iván de la Peña y con Pedro Munitis. ¿Pedro Munitis vestía normal en aquella época o más modernillo, como hemos visto luego? Fui compañero, logré compartir o puedo presumir de compartir vestuario con los dos. Yo era de la edad de Pedro, Iván era un año menos, y compartí vestuario con ellos en Alevines, jugamos de compañeros, eran muchísimo mejores que los demás, las cosas como son. Iván de la Peña era una cosa de locos. Pedro fue futbolista porque quiso, tenía unas condiciones también y una constancia pero que muy importante, y sí, compartí vestuarios, me ficharon, yo jugaba en la Peña La Gándara, que era un equipo de barrio, nunca mejor dicho, y faltó el portero y me puse yo, que yo era jugador, me puse yo contra el Racing, perdimos 5-0, paré 3 penaltis y al acabar el partido me fichó el Racing y jugué unos cuantos años hasta que se me ocurrió, como decía mi abuela, pues que me apetecía hacer otra cosa, y dejé el fútbol con Iván de la Peña en el equipo y con Pedro Munitis, y todavía es el día que me pregunta mi hijo, ¿y si hubiera seguido? Digo, pues no lo sé, pero cambié de registro, se me ocurrió hacer otro deporte. ¿Qué quieres que te cuente? Marcos, ¿y cómo entra el mundo del ciclismo en ti? Porque tu padre y tu hermano ya hacían ciclismo. Empezó porque mi padre montaba en bicicleta, era cicloturista, montaba los fines de semana con los amigos y bueno, yo veía la bici en casa, me subía a la bici de pequeño y me inventaba mis historias, ¿no? Con Perico Delgado, Marino Lejarreta y Julián Gorospe en la cabeza. Ganaba etapas ficticias, subida allí mirando la televisión. Y luego corrió mi hermano, que mi hermano me saca 4 años y empezó a competir. Y yo era, cuando aquello jugaba en el Racing, pero yo veía las carreras y yo decía, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Y claro, llegó un momento en el que mi hermano dejó la bicicleta y se me ocurrió a mí decirle a mi padre, oye papá, que dejo el fútbol y que corro en bicicleta. Tendría 15 años, me parece que tenía cuando aquello. Y mi padre, que afortunadamente lo único que puedo decir son buenas palabras de él, por dentro pensó, este niño está loco, está trastornado, como decíamos antes. Pero nunca se metió. Mira, si quieres hacerlo, hazlo. Y me dejó dejar el fútbol y cogí la bicicleta y empecé a competir desde muy pequeño. Era cadete de primer año cuando empecé a competir y reconozco que la bicicleta me ha marcado, las cosas como son. A partir de entonces, lo que viví encima de una bicicleta, lo que viví alrededor de la bicicleta, pues me ha marcado probablemente y me ha hecho ser otro tipo de persona, las cosas como son. Marcos, ¿tuviste la suerte cuando estabas practicando el ciclismo de coincidir con el cántabro y campeón mundial Óscar Freire? Ya ves que he coincidido con todo el mundo. Como decía mi abuela, lo repito, como lo haces todas medias, pues al final coincides con todos los buenos. Y sí, coincidí con Óscar Freire, yo le saco un año, competí con él en cadetes, competí con él en juveniles, somos muy buenos amigos. Solo le gané una vez, me ganó prácticamente todas las veces que, bueno, me ganó a mí y ganó a todos, era un fuera de serie, era alguien que se ponía en forma mirando la bicicleta, no le hacía falta entrenar, una calidad tremenda. Y efectivamente, coincidí con él, compartí los sueños de pequeño cuando uno quiere ser ciclista, y bueno, compartí hasta que yo colgué la bicicleta y seguí mis derroteros. Él no la colgó y fue tricampeón del mundo, ni más ni menos. Y ahora es un genio de andar por casa, porque le llamas para cualquier cosa y contesta. Lo viví y lo recuerdo con mucha ilusión porque, claro, cuando aquello era un rival más, era Oscarín, el de Torlavega, pero terminó siendo Óscar campeón del mundo. Así que desde luego son recuerdos que, bueno, pues que te hacen estar orgulloso. Estuviste en el sitio adecuado, por decirlo de algún modo, ¿no? Yo lo recuerdo con mucha ilusión. Marcos, antes de iniciar con tu carrera profesional, después de que terminas periodismo y publicidad, ¿verdad?
Yo voy a contar aquí una anécdota que, aunque tú dices que has dejado las cosas a medias, yo voy a decir que yo sí soy el profesional de dejar las cosas a medias. Hubo un día que Marcos y yo fuimos a hacer un reportaje al italiano Franco Parenti, ¿era verdad, Marcos? Sí, así es, así es. Que era, bueno, pues era todo, ¿no? Era un preparador personal, nutricionista, bueno, de todo. Y entonces, hablando con él, pues dijimos, oye, ¿y si nos haces una tabla nosotros y tal, para ponernos cachas y tal? Y nos hizo una tabla, y recuerdo que esa misma noche teníamos la cena de gala del deporte de astillero, no sé qué era, y teníamos ahí a los camareros ahí poniéndonos solomillos, y cuando llegó el camarero donde Marcos, le dijo, Marcos, no, 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 yo no, a mí no, que me estoy cuidando. Y yo dije, hombre, Marcos, empezamos mañana. Bueno, pues desde ese momento yo a Marcos le vi en todos los entrenamientos del Racing comiendo bocadillos de pavo, se empezó a cuidar y yo seguí por el mismo mal camino. Marcos, ¿cómo influyó ese momento con Franco Parenti en tu salud deportiva, en tu físico, en todo? Bueno, recuerdo también aquella anécdota, desde luego, vaya cenas que nos dimos. Hasta aquel día yo me di muchas cenas de esas. Y luego también alguna, pero sí recuerdo aquel día. Franco era un innovador de su tiempo, un adelantado a su tiempo. Era alguien que venía de Italia, de Turín, con ideas nuevas sobre la preparación deportiva, sobre la musculación. Y de alguna manera, bueno, pues me enseñó muchas cosas, ¿no? Y aquella vez nos hizo una tabla y marca un antes y un después, ¿no? Yo decido apostar por cuidarme, por afinar, por intentar superarme a mí mismo y por intentar hacer las cosas un poco mejor que los demás. Es decir, miras de reojo a tus rivales y dices, el entrenamiento invisible, si ellos entrenan de esta manera, yo tengo que entrenar de esa y un poco más. Y bueno, pues empecé a afinar, empecé a cuidarme, él me enseñó algún que otro secreto de cómo comer para potenciar tu rendimiento, y desde aquel día pues somos íntimos amigos. Mira, ya lo éramos buenos amigos, pero a partir de ahí ha seguido siempre conmigo en toda la carrera deportiva de frustrado que tengo, y siempre me ha acompañado, me ha enseñado muchos secretos, y aprendo porque me encanta. Son cosas que te hacen apasionarte, y él me enseña cosas y me ha hecho mejorar dentro de mis características. Pues Franco me hizo mejorar. Y luego, pues Franco llevó a muchísima gente de primera división y a grandes atletas después de aquellas entrevistas que le hicimos nosotros, que le hicimos también un poquito más famoso de la cuenta. Buenos recuerdos, como todo, claro que sí, otra etapa más. Marcos, después de terminar periodismo, empiezas, bueno, trabajas en la SER, en la COPE, en Local ATV, que es donde conozco yo. Luego terminas en el Vocento, en el Diario Montañés, donde estás ahora mismo, que es un periódico, para los que no lo conozcan, pues es el más importante de Cantabria. Marcos, si tienes que mirar hacia atrás y quedarte con algún momento, ¿qué momentos podrías destacar que dices, "Pf, esto ha sido increíble lo que he podido vivir gracias al periodismo"? Mira, de primeras me siento un privilegiado, y a veces no lo sé valorar del todo, porque me dedico a lo que me quería dedicar desde pequeño, a lo que me ilusiona, a lo que me apasiona, y sin lugar a dudas a lo que me hace sentir cierto hormigueo todavía en el cuerpo cada vez que trabajo. Eso de que los artistas, cuando pierden ese hormigueo al subir al estrado, van a dejar algún día de ser artistas, bueno, pues a mí me pasa igual. Yo todavía me pongo nervioso cuando tengo que escribir una crónica, todavía me pongo nervioso cuando cojo un micrófono o cuando me van a grabar algo para televisión. ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho lo que hago, lo vivo. Días concretos, bueno, gracias al periodismo he podido conocer gente a la que jamás hubiera pensado poder conocerla, e incluso hacerme amigo de algunos, ¿no? De Indurain, de Perico Delgado, de Rafa Nadal, de Talant Dusevalle, de Xavi, de Iniesta, de jugadores a los que he podido entrevistar y he podido mantener una buena conversación con ellos, de Alberto Contador, con los que de vez en cuando me mando algún que otro mensaje, por supuesto con Oscar Freire, pero ese ya le conocía de antes. Futbolistas, también gente no relacionada con el deporte, y que la profesión me ha abierto las puertas a poderles conocer. Todavía, y que no falte, los periodistas o el periodismo en sí, el periodismo bueno,
de eso tendríamos mucho tiempo que hablar y debates sobre periodismo bueno, pero tienen un cierto prestigio social y todavía al periodista se le cuida cuando hace las cosas bien y tiene esa posibilidad de poder acortar el camino entre las estrellas, entre las personas importantes y las personas comunes. Los periodistas estamos un poco ahí a camino, a caballo, digamos, estamos más cerca. Gracias al periodismo he podido vivir ascensos del Racing donde mi ciudad, donde mis amigos, donde mi familia estaba completamente volcada y yo estaba contándolo. Yo era el del micrófono en el balcón del ayuntamiento cantando el Racing ha ascendido a primera división, aquí tenéis a los ídolos, y yo era el del micrófono. Eso te hace sentirte muy bien. He podido contar vueltas a España o etapas del Tour de Francia para la cadena de SER, que desde luego pues, te hacen llamar mucho la atención porque era lo que soñabas desde pequeño y de repente tú te ves ahí entrevistando a Indurain cuando ha acabado la etapa de la Vuelta a España de turno, a Alberto Contador o a Alejandro Valverde. Esas cosas te llenan. ¿Me marca? Bueno, pues claro que me marca, por ejemplo, la entrevista que le hago a Rafa Nadal en la Copa Davis que juegan en Santander. Claro, Rafa Nadal lo tiene todo. Es que Rafa Nadal no es que sea el mejor deportista de la historia de este país. Es que es una persona como la copa de un pino. Empezábamos la entrevista hoy diciendo, ¿crees que eres una buena persona? Pues yo creo que Rafa Nadal sí lo es. Y tengo un rato con él sentado en un bordillo de al lado de la Copa Davis charlando boli y papel, porque yo soy de la antigua escuela de boli y papel, con Rafa Nadal. Esas cosas te las ha hecho o te las ha permitido la profesión que afortunadamente predico, con lo cual sí que he tenido días, muchos días, y he conocido a personas y he vivido situaciones que desde luego me han marcado y que también han hecho que sea la persona que soy. Marcos, con 35 años, de repente te da por correr a lo bestia. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cuál es ese salto que te lleva a correr un maratón? Mira, bueno, después de que había jugado al fútbol, después de que había corrido en bicicleta, creo que fueron al final 9 años hasta que dejo la bici, cuando empiezo a estudiar también periodismo y demás, esa cabeza loca que tiene el chico de 20 años que quiere ser aspirante a periodista, aspirante a ciclista y no sabe exactamente qué dejar y al final tira por el camino más seguro de decir, bueno, voy a ver si estudio, me han dicho mis padres que si estudio seguro que voy a ser buena persona y ya traía un poco de bagaje, ¿no? Pero con 35 años, como dices tú, efectivamente, 35, creo que son 34 el primero que corro, bueno, tengo mis hijos y cuando tengo mis hijos digo, voy a hacer una promesa, voy a correr un maratón. No había corrido, yo creo que ni detrás del autobús. Sí que había andado en bici y demás, pero correr a pie jugando al fútbol, poco más. Y decido correr un maratón. Me acuerdo que el amiguete con el que le corro me dice, oye, primero hacemos una carrera de 10.000 por correr algo, y yo le digo, no. Si corremos la de 10.000 y lo pasamos mal, no volvemos al maratón. Así que directamente al maratón. Y corrimos el primer maratón. Y yo recuerdo que el primer maratón que lo corro en San Sebastián, y cuando voy a entrar en meta, entra conmigo un chico, digo chico porque casi los tenemos ahora nosotros, de 54 años. Y me pregunta, ¿qué marca tienes? Y digo, pues la que haga, porque es el primer maratón que hago. Y me dice, el primero, ¿eh? Y se reía. Todo esto llegando en el último kilómetro, ¿eh? Y me dice, te aseguro que eso pensé yo, y llevo 23. Y llevaba 23 maratones el chico de 54 años que entraba conmigo en meta. Y efectivamente, no se me olvidó jamás lo que me dijo. Ese fue mi primer maratón y desde entonces me enganché o me condené todavía un poquito más. Y como tú dices, di un paso de tuerca, no. Di 3 vueltas de tuerca al tornillo y empecé por un maratón y terminé por casi subir a la luna, la verdad. Marcos, una vez que empiezas, una vez ya no hay stop, No. porque o sea, tenías un físico dedicado a más musculado, ¿no? Me imagino con bastante más peso, y de repente todo eso que has ganado de músculo lo tienes que perder para tener más agilidad, más rapidez, ¿no? Para ser más ligero. Ni más ni menos. Yo llegué a pesar 90 kilos, haciendo pesas, bien musculado, con porcentajes de grasa bajos, es decir, cuidado y trabajando y haciéndome grande, por decirlo como lo dicen la gente de pesas.
empecé a correr maratones y bajé de 90 a 85, 82, 80, 78, 79. Y actualmente, después de unas cuantas guerras, y seguro que luego me preguntarás por ello, después de correr varios maratones y después de correr muchas otras cosas que se me ocurrió correr y que competí, pues ahora mismo estoy en 71. Es decir, 19 kilos con casi el mismo porcentaje de grasa, pero con 19 kilos menos. Evidentemente me he quitado una mochila de 19 kilos para intentar ser más veloz. Sí, sí, efectivamente. Por ahí empecé y todo lo que vino después de ese maratón, con tanto peso, pues hubiera sido un poco más difícil, la verdad. Bueno, ¿cómo llegas a tu primer Ironman? Bueno, pues mira, corro el primer maratón, entro por meta reventado y vuelvo a jugar al fútbol. Y el amiguete que está conmigo me dice, a partir de ahora vamos a intentar hacernos un reto cada uno. Yo te pongo a ti uno y tú me pones a mí otro. Vale. ¿Qué pasa? Juega el Racing en Barcelona contra el Español, no se me olvidará en la vida. Y el amiguete mío me dice, hoy te voy a plantear un reto. Me montó en un taxi y nos fuimos a Ampuria Brava, de Barcelona a Ampuria Brava. Y en Ampuria Brava me esperaba mi primer salto de paracaídas. Me hizo tirarme en paracaídas con un monitor, el primer salto siempre lo haces con un monitor, sin saber absolutamente nada. Llegué allí, estaba todo preparado y los dos saltamos por primera vez en paracaídas. Una experiencia que aquellos que no lo hayan hecho, por favor, que no se queden sin hacerlo. ¿Vale? Salté en paracaídas. Y a partir de ese salto, claro, después le dije yo, ahora soy yo el que te tiene que plantear a ti un reto. Y le planteé el Ironman. Él no había subido en una bicicleta jamás. Yo no sabía nada. Y le dije, en cuestión de meses tenemos que correr un Ironman. Y efectivamente, esto fue octubre y en agosto del año siguiente estábamos corriendo un Ironman. Yo había aprendido a nadar, él había aprendido prácticamente a ir en bicicleta y nos enfrentamos contra el primero de unos cuantos. Y le hicimos en Regensburg y también fue una de las experiencias más alucinantes que he podido vivir en mi vida. Marcos, tanto para el maratón como para el Ironman, yo me imagino que, y esto lo hemos hablado mucho en este podcast, que comienzan los pensamientos negativos, los que te dicen, párate, no puedes, estás muy cansado, vas a vomitar. Entonces, ¿cómo has conseguido sacar esas cosas de la cabeza y seguir hacia adelante? Mira, yo siempre he luchado contra el sino, contra mi propio sino, que es, creo que hay gente que es muchísimo más talentosa que yo, que tiene mucho más talento que yo, pero yo tengo muy marcado que tengo que ser regular, tengo que ser constante y tengo que entrenar más que el que está al lado mío, porque él es mejor que yo. Entonces, la capacidad de sufrimiento que tenemos los que no tenemos tanto talento seguramente será muy alta. Es cierto que cuando se dan las dos cosas, cuando tú tienes talento y tienes más capacidad de sufrimiento que el resto, pues eres un fuera de serie. Los que no tenemos mucho talento, pues nos tenemos que conformar con la capacidad de sufrimiento y con la constancia. Y te pasa la vida 7, 8 veces en un Ironman. Yo creo que lo difícil de un Ironman es prepararle. Una vez que estás compitiendo, un Ironman te sientes un corredor del Tour de Francia. Es decir, eres un tío muy alegre, eres un tío que te sientes un superhéroe. Pero el prepararlo día tras día con tu trabajo, el buscar un hueco para poder irte a nadar, el buscar un hueco para poder ir a correr, el buscar una mañana para poder hacer 150 kilómetros en bicicleta, volver y ponerte las zapatillas y correr. Todo eso, además, el primer Ironman coincide prácticamente con los niños casi con un año. Llegas a casa, das tus biberones, cumples con tus obligaciones de padre, buscas un hueco para poder trabajar y con las zapatillas en el coche correr. Claro, dices los pensamientos negativos. Cuando te pones el dorsal y compites, no hay pensamientos negativos. Es decir, después de todo lo que te has comido, cuando estás allí dices, esto lo quiero disfrutar. Y te duelen las piernas y te mueres y hay 1000 veces que dices, lo dejo, pero todo lo superas. ¿Por qué? Porque llevas una tralla tremenda que te hace decir, con todo lo que yo me he peleado, aquí no me paro seguro. Y al final terminas haciendo. Y sí, es cierto, el Ironman es un poco salvaje, pero también terminas haciéndolo. El cuerpo lo aguanta prácticamente todo. Es que no te haces una idea de lo que puede llegar a aguantar el cuerpo.
Veo que has hecho bastantes barbaridades, pero hay una en concreto en el 2007 que eso ya es para nota, ¿no? Cuéntanos qué ocurre en ese 2007. Bueno, hicimos el primer Ironman antes, disfrutamos muchísimo, entramos en meta disecado. Yo creo que si me ve mi madre les denuncia a los de la organización, fijo, porque entré con una cara de macra. Bueno, más bien entré de aquella manera, pero al día siguiente cuando me levanté parecía que había venido de madre. Fue precioso. Luego decidí hacer otro, pero mucho más rápido, que se fue probablemente un problema, porque el primero le disfrutas y el segundo con el cuchillo entre los dientes no le disfrutas, tienes que superarte, quieres ser mejor, lo pasas muy mal, estás todo el día mirando el reloj, la velocidad, como el primero ninguno, como en casi todas las cosas, como la primera ninguna. Luego hice un tercero, luego me marché a correr también otro triatlón, otro Ironman en los Alpes, y en los Alpes he tenido dos experiencias muy grandes. Un Ironman en los Alpes y luego una locura en los Alpes. No sé exactamente por dónde quieres empezar, pero en los Alpes, ahora que no me oye mi madre, es probable que haya dejado un par de años de vida, casi seguro. Pero bueno, empiezo por donde Sí, quieras. pues empieza por donde tú quieras, Marcos, de menos a Pues más. mira, el tercer Ironman lo hago en los Alpes, en Alpe d'Huez, en la famosa montaña del Tour de Francia, la montaña de los holandeses que le llaman. Bueno, se nadan los 2 kilómetros que se nadan en una presa a 8 grados de temperatura, que salí con principios de hipotermia. Yo el frío lo llevo muy mal, ¿eh? Otros competidores lo llevan mejor, pero yo lo llevo muy mal. Salí con una hipotermia que no conocía a nadie, me hablaba, no sabía dónde estaba Pinao. Superé, subí los 3 puertos que había que subir, subí al Peduez y luego la maratón se hace arriba en la estación a 2000 metros de altitud y haces la maratón y haces tu tercer Ironman y una de las carreras más bonitas que he corrido en mi vida, que es el triatlón de larga distancia del Peduez. Y ahí, pues bueno, me imagino que habré dejado algún año de vida. Disfruto, luego voy a comer con la familia, en fin, me siento el rey del mundo. Y es uno de mis hitos deportivos. Pero el hito deportivo y la experiencia vital viene después, en los Alpes, un poquito más alejado de esa latitud, concretamente a las faldas del Mont Blanc. Hago el Tour de Giants, en italiano la vuelta o el Tour de los Gigantes, que es el ultra trail más largo que hay en Europa, 330 kilómetros, en donde te mueres 4 o 5 veces, en el que vives y revives y te reinventas, ves a tu lado gente que acaba de resucitar, ves alucinaciones. Cuando digo alucinaciones, digo alucinaciones. Yo ahí en la tercera noche corriendo, esta es una carrera que sale de Courmayeur a las faldas del Mont Blanc y que vuelve a acabar ahí después de dar una vuelta absolutamente, bueno, ya digo, 330 kilómetros, 3 o 4 noches durmiendo, hay gente que son 3 noches corriendo, otra gente que es 5 o 6 noches, pero para mí fue la experiencia vital. Al margen de lo deportivo, fue una experiencia vital, es decir, estar en la montaña, estar con esa sensación de peligro. La última noche nos nevó, hubo que ponerse los crampones, ventisca, no ves al competidor de al lado, oyes ruidos, estás... Para mí fue una experiencia vital. Afortunadamente lo hice acompañado de un auténtico fenómeno de toda esta historia, que fue el que me envenenó con una cerveza en la mano. Me dijo, oye, ¿por qué no vienes conmigo y cuentas como periodista una carrera de estas? Y claro, yo volví a casa, me senté en la cama y dije, yo tengo que correr esa carrera, sí. Y llamé al día siguiente y digo, oye, Pablo, cuenta conmigo que vamos a correr. Y la corrimos, la contamos para el diario Montañés en directo, con vídeos, con fotos, con testimonios de los participantes, de míos, de cómo iba pasando una noche, otra noche, otra noche, para completar los 330 y tantos kilómetros. Una auténtica locura, pero una experiencia vital, como digo. A las faldas del Mont Blanc, el último amanecer le vi justo abajo del Mont Blanc, que ves que el sol se come la nieve. Bueno, son experiencias que uno puede vivir gracias a esas locuras de frustrado que tiene y que afortunadamente hoy es el día que no sé cómo agradecerle a Pablo que aquel día en la Arnía, tomando una cerveza, era un jueves, eran las 12 de la noche cuando me lo propuso y a las 3 y pico de la mañana cuando llegué a casa y le di vueltas y no sé cómo agradecerle que me envenenara para esa locura, porque para mí
al margen de maratones, de carreras ciclistas, de todo lo que he podido hacer, afortunadamente, es para mí la experiencia vital que recordaré toda mi vida, desde luego, una auténtica locura. Sabes, Marcos, que este podcast está basado en el libro de La constancia que me parió, Sí. en el que se habla de cómo llevar una vida mejor. En muchos casos es hacer deporte, evitar hábitos que te pueden perjudicar. En el periodismo yo he visto periodistas que no han tocado un balón, que no han corrido 100 metros en su vida. Luego, sin embargo, hay otros periodistas deportivos que ya venían unidos al deporte y lo han seguido practicando, pues como eres tú, como es Pedro López, etcétera, etcétera. Marcos, ¿a ti qué te ha aportado el cuidarte, el cuidar tu alimentación? ¿Cómo ha sido ese proceso en el que no te dejas llevar por cada atracón que te viene a la mente, en el que dices, no sé, esa mentalidad que tú has conseguido con la alimentación y con el deporte, ¿cómo crees que la puedes exportar a personas normales? A ver, hay periodistas, efectivamente. Me imagino que también como habrá periodistas que traten informaciones de tribunales y sepan de leyes. Yo como decía un profesor mío de la carrera, me decía, ya eres periodista, ya puedes ganar al trivial, porque sabes un poco de todo. O sea, y es probable, un periodista sabe un poco de todo. Yo creo que la clave de ser periodista es saberse rodear. Es decir, si tienes que hablar de tribunales, aprende a rodearte bien de letrados, jueces y magistrados. Si eres deportista, aprende a rodearte bien de deportistas y demás. Y luego hay algunos, pues sí, que podemos predicar con el ejemplo, ¿no? Yo tengo compañeros que efectivamente no han corrido ni detrás del autobús y que seguramente sepan de atletismo mucho, pero yo creo que ayuda el saber hacerlo, ¿no? El haber corrido una carrera, el para hacer una crónica de ciclismo, saber cómo lo pasa un ciclista cuando no le enfoca la televisión, haber estado en un vestuario de fútbol para contar cómo piensa un futbolista antes de salir al campo con 20.000 personas. Yo creo que eso ayuda. No quiere decir que sea fundamental, pero sí ayuda. Y también forja la personalidad. Dices tú, ¿de qué te ha servido cuidarte y demás? Yo creo que mi personalidad va con ello. Me encanta superarme, me encanta progresar. Me siento mal cuando no lo hago. De ahí lo de frustrado. Quizá me exija demasiado. Y eso es probablemente mi carácter, es mi cárcel. Es decir, me exijo tanto que al final, claro, como nunca terminas haciendo todo lo que quieres, pues siempre tienes ese matiz de frustración. Pero yo creo que es fundamental cuidarse bien, tener buenos hábitos. Bueno, esa cantinela que oímos en televisión, en la radio, que todos nuestros padres y amigos y los que nos quieren mucho nos lo repiten, yo creo que más allá de que evidentemente es mejor cuidarse, porque al menos, aunque la vida a veces viene como le toca, pero a veces tienes menos papeletas a que te pase algo malo si te cuidas, pero yo creo que forja tu personalidad. Si eres capaz de ser comprometido, de ser disciplinado, de ponerte falta cuando lo haces mal, a ti mismo, que es al único que no puedes engañar, yo creo que eso condiciona también tus hábitos de vida. Si eres capaz de decir, tengo una carrera dentro de un mes y necesito pesar esto, porque seguramente lo haga bien, y después del mes ya me comeré el chuletón ese, pero después del mes seguramente también lo llevarás y lo extrapolarás cuando te toque trabajar y veas que es muy tarde, pero que tienes que acabar esa entrevista porque la tienes que tener hecha para mañana, te exigirás un poquito más porque va contigo y conmigo va esa exigencia. Yo creo que ha marcado y ha condicionado mi vida el deporte y el cuidarte y la disciplina y la formación, y yo creo que es lo que intento hacer ver a mis hijos. Las generaciones que vienen después de nosotros, yo creo que no han vivido la cultura del esfuerzo como la nuestra, pero bueno, yo creo que ese debate no es para hoy, será para más adelante. Marcos, me ha hecho mucha gracia. Se lo decía el otro día a una amiga que cuando uno habla con periodistas, muchas veces dice, a ver, y en unos años, ¿qué sueños tienes? ¿Cómo te gustaría verte? Tal? Pues eso muchas veces no aplica porque lo que quiere un periodista muchas veces es que las cosas no vayan a peor, Sí. seguir cobrando la nómina, seguir viviendo momentos maravillosos. En tu caso, Marcos, profesionalmente,
Yo creo que estás súper a gusto en el Diario Montañés, que es el mejor periódico de Cantabria, pero ¿tienes así algún reto profesional en tu mente? Mira, a mí me gusta siempre hacer algo nuevo. Aprendí a hacer radio contigo, aprendí a hacer televisión contigo, también hacía mis pinitos escribiendo a prensa porque eras un poco multimedia, también contigo en aquella época, y luego he ido progresando y haciendo cosas diferentes. Estoy muy a gusto donde estoy, afortunadamente estoy en una casa grande, en una casa en la que tienes libertad para hacer lo que quieres, que es fundamental para ser periodista, pero yo no me cierro a nada, es decir, me gustaría hacer en esta casa muchas más cosas y de hecho todos los días a mi director y a mis jefes les propongo cosas. Algunas cosas me miran como diciendo, madre mía, ¿pero qué dices? Como diciendo, pero yo propongo, ¿no? Es decir, yo hacer viajes con deportistas a la montaña, viajes en barco, viajes, hacer submarinismo, hacer como me encanta el programa de Calleja, es decir, yo quiero ser Calleja, soy Marcos Menocal como Calleja y me llevaría a mis personajes a los sitios más recónditos y a proponerles los retos más insospechables. Yo quiero seguir haciendo cosas y me gusta mucho ser un contador de historias. Yo creo que el periodista de hoy en día, y efectivamente lo dices tú, las dichosas redes sociales están dando muy fuerte en la línea de flotación al periodismo bueno y de calidad, pero todavía queda periodismo de calidad. Y yo creo que tenemos que hacernos fuertes los que somos periodistas de verdad o de cuna, no sé si buenos o malos, pero de cuna, y seguir reivindicando el periodismo bueno y el periodismo de calidad y contar historias, porque la gente lo que quiere es que le cuentes historias, que se identifiquen con lo que cuentes, que diga, que le toques la fibra sensible con lo que cuentas. Y yo eso lo quiero seguir haciendo. No sé en qué soporte, en el que me digan y en el que salga y en el que seguramente mañana inventen, ahí estaré yo contando. O un micrófono, o una máquina de escribir, o un ordenador, lo que sea, pero seguiré contando historias. Me da igual dónde, cómo y de qué manera, pero quiero seguir contando historias y quiero seguir aprendiendo. O sea que espero tener cuerda para rato y, como decía Rosendo, seguir dando el cante hasta que el día que me muera. Pues Marcos Menocal, muchísimas gracias. Yo creo que has dado una lección de vida a muchas personas, ¿no? Porque tu historia realmente es maravillosa. Es una persona normal que se esfuerza profesionalmente, que se esfuerza a nivel físico y que llega a unas cotas que yo creo que ni tú te habías imaginado, ¿no? Pero sí eres un Ironman a nivel físico y para mí eres un Ironman a nivel de amistad y profesional. Marcos Menocal, muchísimas gracias, que esos sueños continúen y hasta que la cuerda aguante, que me vayas contando tus nuevas aventuras, ¿vale? Gracias por acordarte de mí, me abruma todo lo que me dices y bueno, parte de mí también es tuya, que empezamos todo este camino juntos, así que también parte de ese yo es también tuyo. Gracias por acordarte, Antonio, y un abrazo a todos y espero que os haya gustado esta historia de un frustrado y un trastornado. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias por escuchar este episodio y recuerda, si quieres echarte unas risas y saber cómo aprendí a vivir de verdad, el libro de la constancia que me parió está disponible en Amazon.